cultura, tradición, territorio y ancestralidad. Esto es Indígenas. Un buen tiempo para todos los lectores de la revista Contraportada. Este es una primera acción en un punto de encuentro, de articulación en el universo de las luchas y de los sueños. Entonces, de antemano, agradecerle a todas las fuerzas originarias por este espacio. Mi nombre es Albenistique, soy indígena del pueblo Pijao, camino el retorno al origen a través del tejer histórico con mujeres y hombres de los procesos de los pueblos indígenas y los pueblos negros. Bueno, y quien les habla, Giovanna Millán Bustos. Yo soy una hija del bello puerto del Mar de Buenaventura. em, y bueno, también estamos aquí en este espacio energético lleno de vida, pero sobre todo de articulación que nos convoca a hablar y a tener la palabra en este momento de la revista Contraportada. Muchas gracias. Bueno, a mí se me olvidaba compartirles, soy del Tolima, de Natagaima, del resguardo Palma Alta. Es el gran legado de mis abuelos. El resguardo todavía existe y ese espacio sigue vigente. Nosotras queremos compartir cómo inicia un tejido de vida. Un tejido de vida que que se vuelve a visibilizar en el camino a través de una alianza también de vida entre procesos de los pueblos negros y de los pueblos indígenas, en el marco del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Nosotros, tanto los pueblos negros como los pueblos indígenas, estábamos excluidos de esos diálogos y era en nuestros territorios donde se desarrollaba y se desarrolla hasta el día de hoy la guerra. Bueno, y lo que nos cuenta Albeniz tiene que ver también, al principio no les conté, pero yo también vengo caminando, soy hija de un proceso nacional de los pueblos negros y sobre todo de las mujeres negras, de la red de mujeres afro-cambirí en la que he crecido y que en ese escenario me ha hecho, digamos, empoderar esa palabra, esa identidad como mujer negra, pero sobre todo eh, eh, estar en esos espacios en los que realmente, como dice la compañera, no hemos sido convocadas, pero que son necesarios en esa defensa de nuestros procesos, de nuestros territorios, que es lo que tenemos que hacer frente a lo que sucede en los territorios, en la guerra, en el conflicto armado que hoy vivimos. Yo soy hija de la guerra. Soy desplazada en el momento de la confrontación liberal y conservador en el 58. Ahí podrán sumar cuántos años tengo. Y sin pregunta alguna me sacan del territorio. Entonces soy hija de la fuerza del retorno al origen. He contado con acompañamientos organizativos que han sido bondadosos y yo tendré que agradecer siempre al movimiento, a la fuerza que dejaron los mayores en el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Y por aquellos tejidos de la vida me formo en los diálogos del pueblo Misak hace muchos años atrás, estando muchas horas sentada escuchando hablar Namri, que es el idioma de ellos. Yo no entendía, pero siempre sentí que mi espíritu y mi ser se alimentaba. Luego paso al proceso con el pueblo Nasa, porque eso siempre ha estado muy marcado por el pueblo Misak.
y por el pueblo Nasa. Y allí comienza mi retorno al origen y tengo que decir que yo soñaba que mi retorno al origen era por el mundo del origen o espiritual que llaman muchas personas. Y no, uno definitivamente puede pensar muchas cosas, pero la realidad es otra. Yo vuelvo a través de los procesos sociales, de un cabildo que se llama Quintín, Quintín Lame, era un cabildo de ciudad y desde allí la misma dinámica me lleva a encontrar la medicina del tabaco, la medicina de la planta sagrada de la coca y el yagé. La planta sagrada no es de mi cultura, pero se me es permitido tomar medicina y esos pasos hacen que cuando nos encontramos, perdón, en la alianza, primero se da la alianza en un marco grande. Entonces, ni el pueblo negro había logrado incidir en el acuerdo de paz y había buscado, y era un buen momento político porque Obama era presidente. Y el pueblo indígena también había hecho su incidencia, estaba vivo nuestro hermano Luis Fernando Arias, presidente de la UNIC, y a pesar de lo joven, perdón, tenía una gran facilidad de comprensión, de convocar, y tampoco lo había logrado. Entonces, como que ese no lograrlo, nos encontramos, pero digamos que ese encuentro es como un diamante de muchas caras, porque mientras tanto nosotros veníamos entre hombres y mujeres en el norte del Cauca, desarrollando un trabajo que tenía que ver en qué caminos, qué salidas encontrábamos para la confrontación territorial que las metodologías del gobierno generaba y de alguna manera sigue generando. Además, porque gran parte del conflicto en Colombia tiene que ver con el territorio, o sea, por la posesión, por un sinfín de cosas. Entonces, eran unos diálogos autónomos entre pueblos indígenas y negros y allí contábamos también con unas alianzas muy claves y estando allí empieza la primera reflexión, bueno, ¿y nosotros dónde estamos? Si es en nuestros territorios donde se desarrolla la guerra, no es en el Palacio de Nariño, ni en las gobernaciones de los departamentos, sino es en los territorios que viven los pueblos indígenas, los pueblos negros, los campesinos, además porque muchos territorios están ubicados en ecosistemas estratégicos. Y esto es lo que nos lleva a encontrarnos, a hacer una alianza y es allí donde las mujeres vemos que también necesitamos hacer una alianza, porque la guerra deja y sigue dejando muchos impactos en este primer territorio que es nuestro cuerpo, aparte del impacto territorial que deja la guerra en los territorios, en las vidas de los hombres y las mujeres. Bueno, Albeniz habló de una partecita de esa alianza. Yo voy a hablar de esa otra, porque también como en esas reflexiones que hacíamos con todas las compañeras de los pueblos negros y de las organizaciones, de las que también tuvieron la oportunidad y las garantías para estar en ese proceso de poder juntarse con sus recursos, con sus apuestas políticas y de alguna manera ir haciendo camino para poder estar en esa negociación del acuerdo de paz. Al interior de ese proceso de comisión étnica también se iba gestando un proceso en el que tendríamos que afrontar, que no lo digamos como una guerra, pero sí como las luchas históricas que hemos tenido las mujeres, que son el poder tener la palabra, el poder tener esa mirada y esa atención frente a un escenario mixto de hombres y mujeres, pero sobre todo de hombres negros y hombres indígenas, que todos sabemos que tienen una idiosincrasia, que tienen una identidad, que tienen una fuerza de vocería, pero que
a la hora de poder reconocer que la participación de la mujer debe ser más efectiva, que es necesario que ellas tomen su palabra, hagan su propuesta y puedan hablar de lo que les pasa sin que otros lo hagan, incluso ni recogiendo realmente el sentir lo que viven ellas. Pues eso fue lo que hizo que nosotros dijéramos, bueno, aquí estamos, pero no se está viendo reflejado este camino, este hacer, todavía no se recogen muchas cosas, así que lo estoy hablando bonito, ¿no? Lo estoy hablando bonito, que es lo que me dice la compañera, porque cuando yo me emociono, cuando tiene que ver con el tema de que aquí hay un vínculo de hombres y mujeres, pero todavía hay una resistencia, y esa resistencia se ha dado, se sigue dando, y seguimos haciendo el trabajo, y esa significancia fue una de las cosas que nos dijo, bueno, nos encontramos en las prácticas culturales, en el tema de las vivencias de los que nos pasa, nos encontramos en este territorio, que también es territorio indígena, territorio negro, pero también nos encontramos en que tenemos que luchar y trabajar por esa presencia efectiva y visible de las mujeres indígenas y las mujeres al interior de la Comisión Única para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. Y eso hizo que fuéramos entonces a plasmar esa articulación, que siguiéramos un camino entretejido y que de ahí para allá muchas experiencias nos han acompañado. En ese camino, eh, en la madre tierra, hay un gran desequilibrio, un desequilibrio integral, un desequilibrio en cuanto a la participación efectiva, en cuanto a incluso la misma permanencia de lo que somos, sin desconocer que estamos en una contemporaneidad diferente. Pero nosotros también venimos con los rezagos de una colonización que pasa por todo nuestro ser, hasta la más íntima fibra, pero igual también por todo el territorio. Entonces empezar a hacer un trabajo de equilibrar y armonizar no es tan fácil. Y nosotras hemos aprendido que en ese trabajo, quienes son el eje fundamental para el retorno al origen son las mayoras y nuestros mayores. Nuestro proceso nace en la siembra que nos enseñan las mayoras, en reconocer los lugares sagrados y en esos lugares sagrados hacer la siembra de ese sueño, de esa intención, pero entonces es una siembra responsable porque esa siembra requiere ser alimentada a través de las ofrendas, pero también requiere ser cuidada. Este proceso ha tenido mujeres que han estado en ayuno, mujeres que han hecho tareas específicas. Nuestras mayoras, cuando se reúne la instancia nuestra de autoridad, se llama el Atayet, que es Casa de la Luna. ¿Quiénes conforman esa instancia? La conforman mayoras, autoridades de territorio. Tenemos a la consejera Alejandrina, a mamá Blanquita, a la médica Vilma, al mamo Miguel, tenemos también a Diego, que es un médico tradicional, y tenemos otras autoridades que están viniendo. Y ellas son las que hacen las verdaderas consultas para poder tener el camino, y ellas abren y cuidan el camino. Y eso que ellas guían jamás va en contra del quehacer de la comisión étnica, por el que la comisión tiene una ruta trazada. La comisión es el espacio propio donde se desarrollarán los diferentes diálogos de paz. No se pensó solamente para el diálogo del 2016, sino preveíamos los diálogos con el ELN y con todos esos otros actores del conflicto armado, donde no ha sido fácil para nosotras la participación, digamos, bueno, vamos a hacer una salida a un diálogo por allí. A veces eso se vuelve demasiado exclusivo de hombres, ¿no?
Y sobre todo en estas dimensiones, porque en la realidad territorial, ¿cómo creen ustedes que han pervivido los pueblos 534 años? O sea, los diálogos de paz no es algo que el gobierno se ganó. Los diálogos de paz se han venido desarrollando desde hace 530 y pico de años y por eso con la guianza de los mayores y por eso hemos podido pervivir. Ahora, necesitábamos subir a un nivel mayor porque pues ya hay mucha más población, ya es mucho más complejo. Pero mientras esos diálogos no estén enraizados en la fuerza de origen de los pueblos, seguiremos divaqueando, como lo hemos hecho un poco hasta el día de hoy. Hay logros, tampoco podemos ser negativos. La inclusión del capítulo étnico ha sido un primer paso, pero eso no fue de unos iluminados y de unas iluminadas. Eso fue fruto de muchas luchas que venían teniendo los pueblos desde el mundo negro, articulando cosas con el mundo indígena, otras cosas eran muy del mundo negro, pero siempre íbamos caminando, íbamos y seguimos caminando conjuntamente. Entonces, nosotros seguimos buscando una participación en todos los momentos del diálogo, porque esto no es de soldaditos o de personas, no, esto tiene un orden innegablemente y vamos desarrollando unas tareas, pero de manera horizontal, de manera consensuada, de manera coordinada. Nosotros siempre nos han enseñado las mayoras que este camino de equilibrar la relación hombre y mujer, esas dos fuerzas que son las que producen la vida, implica que la mujer camina con el hombre, con el hombre hombro a hombro. No va el hombre adelante ni la mujer atrás, o la mujer adelante y el hombre atrás. Entonces, hemos ganado cosas, sí. Necesitamos tener mayor fuerza. Yo creería o tengo la certeza, tenemos la certeza, que esa primer fuerza es en la fuerza del origen, o sea, en la espiritualidad. Pero también, sin pero, se requiere conocer de ese otro universo de la exigibilidad, de los derechos, de esas dinámicas que se tornan complejas en algunos momentos, pero que forman parte de ese contexto donde hoy nosotras y nosotros vivimos. Bueno, Albeniz ha dicho muchas cosas que son, digamos, esenciales en toda esta etapa en que hemos caminado de la Comisión Étnica. Hay algo muy, digamos, importante para nosotros que tiene que ver con todo ese camino de la espiritualidad, de volver a la raíz. Y lo nombro porque, aunque mis mayores me dicen, bueno, usted de ese campo no se ocupa porque yo me ocupo de otras cosas como mucho más rectoras políticamente. Pero yo creo que esta articulación y esta combinación de juntarnos y de que Albeniz esté aquí, que hoy estoy acá, que no soy muy joven, pero que Albeniz es la mayora, ha hecho que podamos compactar esas ideas. Y claro, el momento de decir que está en la taller, que están los mayores, lo traigo a colación porque para nosotros es esencial pensar en que hay unas mujeres y hombres mayores que nos siembran el camino, que nos dan también una pista, que nos dan un consejo sabio para poder crecer y caminar en este espacio que tenemos que decirlo, no es a veces internamente esos espacios cuando son inclusive mixtos tan dinámicos y energéticos, a veces se mueven muchas fuerzas y fuerzas complejas y difíciles, y cuando las mujeres empezamos a tomarnos la palabra, sí que más. Entonces, yo quiero aclarar que inclusive hay momentos muy bellos en los que hemos vivido cuando hemos conjugado y hemos estado creando que nuestra espiral de acción, que cuál va a ser nuestro accionar frente al tema de la paz, que cómo la concebimos. Si ustedes ven el logo de nosotras que tiene la trenza de las dos imágenes de las mujeres indígenas y afro, fue un momento para dibujarlo en el que estaba una mujer indígena y una mujer afro y pensarnos. Y ahí en ese papel que hicimos en una pared, en un momento de trabajo autónomo, financiado autónomamente, pues nos pusimos así las dos y yo creo que tenemos unas imágenes muy bellas de cómo se conectó ese trenzado, ¿no? Pero también de poder contar que, como dice ella, aquí no pensamos en que las mujeres van adelante y los hombres atrás.
solo que estamos haciendo un trabajo también de sensibilización y de autorreconocer que es necesario esa comunicación equilibrada, que es necesario ese mandato del caminar por la paz juntos y juntas, ¿cierto? Y que cuando hablamos de mujeres, de la comisión étnica, no estamos hablando de que somos un ranchito por acá y allá están los hombres, estamos hablando de que caminamos en un proceso juntos, que siempre han estado convocados a nuestro hacer, que seguiremos esperando que nos sigan acompañando mucho más y de una manera inclusive mucho más fuerte, clara y experticia frente a lo que hacemos y frente a lo que podemos hacer juntos y juntas en el proceso de la paz. Como decía Albeniz, ahí ahora no solamente hablamos de un acuerdo, hay muchos acuerdos porque ya a través de la historia hay muchos grupos de diferentes perspectivas, ideologías, pero que ya están y que nos siguen haciendo daño, que se ha agravado ese daño, pero que además de eso en una época los hombres caen y son los que fallecen, pero las mujeres retomamos mucho más como a fuerza el enfrentamiento con esos grupos y somos las que ya hoy estamos cayendo, somos las que nuestros hijos e hijas vemos morir. Entonces eso hace que nosotras tengamos que decir, seguimos juntas, porque esto, si las mujeres indígenas y la afro no lo convergemos, no lo entretejemos para poder defender la vida, el territorio, nuestras ideas dentro de esos espacios, pues no podremos hacerlo solitas, tenemos que avanzar en ese sentido. Entonces eso es lo que ha hecho que nosotras sigamos un camino y cuando nos pensamos cómo este acuerdo, que ha sido también, digamos, históricamente se han dado otros procesos, pero aquí se plasmó en un documento, en un libro, en lo que esté plasmado, que se pactó, pues sentimos que muchas cosas quedaron por fuera del impacto que ha tenido en las mujeres negras, en las mujeres indígenas, que no se contaba realmente desde adentro cómo nos sentíamos, pero cómo esa guerra nos ha atravesado, nos sigue atravesando y cuáles son las acciones que deberían tenerse en cuenta porque no se escucharon desde nuestras propias voces, sino desde unas cosas que vivimos como hombres y mujeres y que bueno, yo creo que a las mujeres les pasa esto, ¿cierto? Entonces, ese es el sentir, la raíz. Y cuando nosotros dijimos volver a la raíz, porque era que teníamos que volver también a ese antes, cómo vivíamos en nuestros territorios antes, cómo vivían nuestras familias, nuestros vecinos, y cómo vivían las niñas, los niños, los jóvenes, ¿cierto? Y qué ha pasado en toda esa trayectoria, volver a la raíz es pensarnos en las prácticas culturales, en lo que hacíamos ante las poblaciones indígenas, lo que hacíamos ante las poblaciones negras, ¿cierto? Y cómo todo eso se fue desdibujando o se ha ido arrebatando de nuestro ser y de nuestra identidad por estas situaciones territoriales que hoy nos vemos enfrentadas y que nosotras teníamos que, de alguna manera, asegurarnos en esa fuerza política, pero también ancestral para poder hacer el trabajo al interior de la comisión étnica con los hombres y las mujeres, los jóvenes, los adultos y adultas que ahí emergemos, las organizaciones que ahí están haciendo ese pacto político, pacto por la vida y por los territorios. Una de las cosas que enriquecedoras, una cosa es, puede haber un discurso X alrededor nuestro, pero otra cosa es cuando en el camino de ese proceso uno empieza a comprender que el primer territorio que está más afectado es este territorio de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene montañas, tiene valles, tiene humedales y tiene toda una similitud con el territorio geográfico. Y así como el territorio geográfico tiene unos lugares naturales que son toda una codicia para un modelo económico totalmente desfasado de defender la vida, así suele suceder con este territorio. Entonces, todas esas experiencias de nosotras las mujeres, nuestras hermanas que han sido violadas, muchas de nosotras hemos sido violadas. Y hay mujeres que han durado años callando esa violación. Y eso genera una herida. Entonces, cuando empieza el movimiento de los pueblos Nasa, que fue donde yo escuché por primera vez la liberación de la madre tierra, esa es una palabra muy poderosa, porque cuando decimos la liberación de la madre tierra es que vamos a empezar a hacer un proceso de equilibrar y armonizar todas esas heridas que hay en el territorio geográfico, pero también en este primer territorio. Y es una tarea que se hace, no es que primero voy a sanar este territorio y después me dedico a sanar la madre tierra, no, esto es alterno. Pero
estos descubrimientos de vida, porque son esta conciencia de vida, ha sido una palabra traída a través de las mujeres. Uno no escucha a un hombre hablar de, este es mi primer territorio. Tampoco tienen por qué hacerlo, ¿cierto? De esto hablamos las mujeres, de la necesidad de equilibrar y armonizar, y que en la medida en que Giovanna hace esa sanación, Vianney la hace, el equipo la hacen ustedes, porque esto no es exclusividad de indígenas ni negros. El equilibrio y la armonía o la paz es para la humanidad, porque la crisis que tiene todos los habitantes de la madre es general, no solamente en Colombia. Lo que pasa es que Colombia tiene unas características muy complejas, y eso aprendimos en la comisión técnica porque vinieron personas del Medio Oriente, de muchas experiencias de lugares donde hay guerra, y nos decían, uy, pero es que en Colombia es fuerte, allí era solo un actor, aquí son más, y después del acuerdo de paz se atomizaron, y los que vinieron ya como que no tienen ni corazón ni alma, ¿sí? No, perdieron unos principios que tenían, como una ruta de principios políticos, y eso se ha perdido. Y mientras tanto nosotros tenemos que enfrentar toda esa amalgama de cosas detrás de los recursos, detrás del control territorial, porque el narcotráfico es algo muy tremendo en los territorios, porque son lugares estratégicos geográficamente. Entonces, en la medida que nosotros hemos comprendido la profundidad de la dimensión del territorio, en esa medida las mujeres hoy seguimos más firmes para seguir aportando, porque esta es una tarea que, si bien está a través de unas organizaciones de pueblos indígenas y pueblos negros, es una tarea de todo ser humano, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? Como vamos, hemos alterado todo. Los seres humanos hemos alterado toda la armonía del planeta. Entonces, nosotras vemos que somos, con todo el respeto de nuestros hermanos, nosotros guardamos esa alianza. ¿Cuál alianza? La alianza hombres y mujeres de la Comisión Étnica. No estamos compitiendo con los varones. Ellos son parte nuestra, porque nosotros los parimos. Las mujeres los parimos. Y son los esposos de otras hijas, de otros hermanos. Somos las que guardamos la vida. No por casualidad los cargamos 9 meses. Y a veces no en las mejores circunstancias, en el caso de nuestras compañeras, por las mismas presiones de guerra, ¿no? Cada uno vive una realidad. Entonces nosotras seguimos apostando a salvaguardar la alianza de mujeres y hombres en torno al proceso de paz. Es una tarea compleja. Nuestro trabajo ha sido un trabajo realizado en medio de muchas dificultades económicas, pero hemos contado también con aliados que han sido importantes, y hoy estamos abriendo una alianza con ustedes. El hecho de poder contar con un espacio donde vamos en su momento a invitar a los voceros para que se sienten y cuenten cómo han vivido ellos todo este proceso, ¿no? Porque un camino que abre una mujer es para que transiten los hombres y las mujeres de los pueblos en esa responsabilidad del tejido de la vida. Por eso para nosotras es muy importante este encuentro con ustedes. Y yo creo que así es como se va salvaguardando el proceso de la vida. Mm. Bueno, yo realmente sé que esa conversa, digamos, es una conversa de entretejido entre los hombres, pero yo creo que hay una cosa, y es el tema de la resistencia, ¿no? Como hemos visto inclusive en muchos contextos, las mujeres siempre estamos en ese paradigma de que
bueno, hoy ganamos un derecho, pero mañana, o en una incertidumbre, mañana quién sabe, ¿cierto? Porque en los últimos años también hay retroceso en los procesos. Pero lo que nunca, digamos, yo creo que se ha de acabar, al menos por estos próximos tiempos, es que siempre estamos persistiendo en que, que podamos tener esa palabra en los escenarios, que podamos decidir, que las mujeres estemos en esa conversa tú a tú, porque en eso sí no dejaremos la lucha. Es decir, los hombres estarán siempre ahí, pero yo creo que no podemos permitir que sean ellos que decidan por nosotras, ¿cierto? O sea, ahí tiene que haber un cambio de diálogo y de poder reconocer que es necesario, y como decía Albeniz, pues claro, no estamos esperando que ellos hablen de su cuerpo y de lo que sienten internamente, y quizás sea hasta bonito porque eso hará también hacer una introspección de sus realidades como ser humano y como referente, digamos, del género, ¿cierto? Pero sí lo que pedimos es también, o lo que queremos en este caminar, es que pueda haber una apertura de trabajo común, de trabajo colectivo, frente a unos objetivos que tenemos, que es defender la paz, el territorio, defender la vida, pero sobre todo respetar, respetar esos caminos de las mujeres, respetar esos caminos donde tienen que estar ahí, donde debe darse el apoyo, donde hay que hacer un trabajo común y colegiado para que podamos llegar juntos y juntas a esos escenarios de mejor, digamos, realidades territoriales. Para mí es muy, digamos, difícil cuando yo pienso en todo digamos, lo que está pasando ahora con el conflicto armado, y siempre se me viene a la mente el momento en que estábamos en Yurumangui y los jóvenes me decían, es que, y las mayores decían, es que antes nosotros bajábamos del río y nos dejábamos llevar por la canoa y la volteábamos y jugábamos, pero eso es impactante porque pero ahora ya no podemos, nos da miedo, no podemos tirarnos así a la banda, porque claro, está el conflicto, no sabemos qué nos pase y ya no podemos ir a ciertos territorios a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos quita a nosotras que siempre pensamos en eso y a veces nos ven como que si fuera algo simbólico, ay, la poesía, pero esa experiencia de vida es la que nos dice hoy por qué estamos aquí, por qué seguimos persistiendo en que se escuchen las propuestas de las mujeres, en que se reciban esas acciones desde una mirada y un enfoque de género, mujer, familia y generación, frente a lo que atraviesa el ser mujer, su ser como madre, hija, esposa, su ser como raíz que está sembrada en ese territorio y que de alguna manera de entre todas las raíces recoge, alimenta todo ese escenario, ¿cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos, que comprendan cuando hablamos que no estamos luchando por quién es el protagonista de la paz y quién se llena todos los globos, no. Estamos luchando por unas realidades que nos siguen afectando y que necesitamos que sean más conscientes, que haya una humanización de lo que pasa en la vida de las mujeres negras y indígenas en los territorios. A mí me parece muy importante lo que nos acaba de decir Joana. Y entonces, mientras Joana habla, yo estoy pensando en el cuerpo, más allá si es masculino o femenino. Y es toda esa articulación que tiene el cuerpo, ¿no? Albeniz es todo esto, más toda esa otra parte de origen, que no es tangible, pero que está. Y cada cosa en su lugar funciona perfectamente. Pero cuando se transgrede ese orden natural de lo que es la unidad y la armonía perfecta de un cuerpo a través de una enfermedad, empieza a haber un desequilibrio. Exactamente es en los procesos. Cuando mujeres o hombres no tenemos claro que somos una unidad que tiene diversidad, entonces empieza a haber como una enfermedad. La enfermedad del protagonismo, la enfermedad del ego, la enfermedad de la plata, la enfermedad de sentirme más poderosa o más poderoso. Y eso es inherente al ser humano. ¿Dónde está ahí el secreto? ¿Qué es lo que yo alimento? ¿Alimento la división o alimento el avance? También pensaba en cómo nos encontramos. Nosotros no nos encontramos por casualidad con el proceso de contraportada, sino de un relacionamiento que viene de más de 40 años
Y nos encontramos en un momento histórico donde nos requerimos, donde ustedes muy amorosamente abren un espacio en su revista y nos dicen, miren, aquí está el tema de las mujeres. Entonces nosotros les decimos sí, pero queremos que mujeres negras y mujeres indígenas. Y ustedes nos dicen, son autónomos para desarrollar. Y no ha habido ninguna prevención, porque ustedes no están pensando cooptarnos y nosotros tampoco estamos pensando cooptarlos. Nos estamos encontrando en la unidad en la unidad de la acción para poder avanzar en la tarea de equilibrar y armonizar la situación de este espacio geográfico donde nos ha correspondido históricamente vivir, que está en un caos muy tremendo. Y yo cerraré este espacio tan hermoso diciendo la palabra que les compartí ayer porque sigue tan vigente como el primer momento que la escuché hace muchos años. Dice, esto es una palabra de los mayores, de los viejos, de los abuelos, pero ya deben ser como tatarabuelos, porque esto lo escuché hace años. Dice, cuando la tierra esté enferma y los árboles desaparezcan, entonces vendrán los guerreros del aro iris a sanar y armonizar la tierra. Y cuando pensamos los guerreros del aro iris, no estamos pensando en un pueblo específico. Yo creo que estamos mirando es la diversidad del color del aro iris y lo que implica cuando uno ve el aro iris. Y ahí sí, como decía, y nuestro hermano Luis Fernando dejó un legado muy hermoso. Dice que el sol calienta para todos. Dice, no voy a calentar aquí a los indígenas, no, mejor a los negros, no, mejor a los que creen que más saben. No, el sol nos calienta a necios, a sabios, él nos da el calor para todos. Y ese es el llamado y eso es lo que conduce realmente a la vida. Bueno, yo con ese, digamos, mensaje de la compañera Albeniz, de ese entretejido Albeniz, solamente quiero sí terminar haciendo un llamado porque para nosotras sigue siendo muy importante ese escenario. Hoy estamos aquí, pero somos muchas más, son varias organizaciones que pertenecen a los pueblos indígenas y a los pueblos afro, que no quiero mencionar alguna, pero aquí han habido unas compañeras muy, digamos, que han sido esenciales en todo este caminar. Y mi llamado es que yo creo que hoy en día el orden como está nos está diciendo es que necesitamos juntarnos, entretejer, pero desprendernos de todos esos egos y esas cosas que realmente no dejan seguir los pasos y no dejan andar los caminos que deben ser para poder hacer transformaciones verdaderas y efectivas en los territorios. Entonces yo, por ejemplo, hago ese llamado a las mujeres indígenas y afro. Hay mucho que contarnos y hay mucho todavía que hacer en este camino. Y hoy estamos aquí, pero más adelante son otras compañeras las que están aquí y esperamos que esto no se pierda, porque yo creo que ese entretejido no solamente estaría para la paz y los territorios y la vida, puede ser mucho más si podemos, si nos ponemos en esa apuesta común de trabajo de realmente articulado, entretejido y trenzado.